Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla Eduardo Acevedo, psicólogo en Bogotá, Colombia, conocido en Facebook como Eduardo Acevedo, y que también estos videos los paso también en YouTube para que ustedes tengan conocimiento. Desde el día 7 de marzo estamos trabajando temas a nivel de psicología. El primero de ellos trabajamos sobre la definición de psicología, la definición científica, y hablamos sobre los mitos de la psicología, que hacemos referencia a mitos, a todas las creencias culturales más que todo negativas o transgiversadas que creemos que serían la definición de psicólogo y que lo más seguro son creencias o pensamientos equivocados culturalmente. Bueno amigos, en el segundo tema que hablamos hace 8 días hablamos sobre el conductismo, esa gran corriente que ha hecho aportes muy importantes. Entre los tantos aportes ha sido a nivel de adiestramiento animal. Cuando ustedes van a un circo se dan cuenta que todo el proceso que tiene que ver con el adiestramiento se debe básicamente a esta gran escuela que es el conductismo. Bueno, ahora vamos a hablar hoy sobre el enfoque sistémico, que básicamente se centra en el entorno familiar, relación de parejas, proyecto de vida y a nivel laboral también se trabaja mucho el enfoque sistémico. ¿Por qué el enfoque sistémico es tan importante? Miremos que a través de la historia el enfoque sistémico tiene aportes muy importantes porque habla de que el sistema lo es un todo y la suma de sus partes. Pero miremos también y tengamos en cuenta lo siguiente, que hay un aporte muy importante y tenemos a Bertalanffy, un historiador muy importante que hizo que se hablara sobre la teoría de general de sistemas. El sistema es conocido como un conjunto de elementos de interacción de acuerdo a la definición que él nos da. Es decir, que comprende a cada uno de los miembros y un todo de ellos. Termino de estos, trabaja algunos elementos muy importantes como la noción de la energía, los flujos, los ciclos, la retroalimentación, el sistema abierto, reservas, los recursos de la comunicación, las interacciones, las jerarquías y demás elementos muy importantes que ustedes pueden ampliar si desean hablar o comprender sobre esta escuela que ha hecho aportes muy importantes en la parte de terapia a nivel familiar, a nivel de pareja. Bueno, hablamos aquí también de que él aclara sobre unos elementos muy importantes. Dice que el sistema de la familia es un todo. Habla de un subsistema que son los componentes del sistema, es decir, padres, hijos, abuelos, todos los componentes que ustedes se pueden imaginar de familias extensas que pueden ampliar mucho más los componentes de este sistema. Hablamos de los suprasistemas. Nuestra cultura colombiana sería el conjunto de aquellas familias que conforman una cultura y en general conforma un suprasistema, es decir, un sistema mucho más grande. Miremos otro aporte muy importante que nos destaca este autor. Básicamente, eso sería el elemento, pero a nivel general de los sistemas, hablamos de la teoría de la comunicación humana. Esta teoría es basada sobre Paul Watzlawick. Este autor muy importante también recalca que la comunicación como tal ejerce un papel fundamental en nuestras vidas y genera un orden social. ¿Por qué lo es así? Si nosotros nos ponemos a ver esta forma de concepto que él aclara, pues habla básicamente que la comunicación es un elemento importante dentro del proceso de la comprensión, el entendimiento y la construcción de la comunicación. A través de eso, pues logramos verificar, entender y comprender la realidad de otros y darnos a entender. Dice que la comunicación también explica como un fruto del intercambio de información. Desde luego, si nosotros como seres sociales sabemos que tenemos la necesidad de relacionarnos con el otro para precisamente entablar un vínculo
y ese vínculo se necesita en la interacción, y solo en la interacción de la comunicación podemos tener una relación con el otro. Bueno, miremos también unos axiomas muy importantes que Watzlawick nos recalca y que vamos a hablarlo de una forma muy puntual porque este tema es bastante amplio. Es imposible no comunicar. Lógicamente, esto es una realidad abierta. ¿Por qué nosotros lo llamamos como axiomas de la comunicación? Porque es una verdad universal que no se puede desmentir, que no se puede ignorar. Entonces, por eso se habla de unos axiomas. El primero de ellos es que la comunicación no permite que no deje de ser comunicación. Es imposible no comunicar. Cuando nosotros hablamos con nosotros mismos y tenemos algún problema personal, lo interactuamos con nuestra mente, con nuestras experiencias. Lo interactuamos también con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra pareja. Entonces siempre la interacción está relacionado con el vínculo con el otro. Otro elemento muy importante, la comunicación tiene un nivel de relación y este nivel de relación genera lógicamente un contenido y esto se conoce como metacomunicación. Entonces, este es un elemento muy importante. Lo tercero, cada uno construimos una versión de lo que observamos de acuerdo a nuestra experiencia. Lógicamente, de acuerdo a lo que vemos y construimos de nuestra experiencia, tenemos una realidad que precisamente nos lleva a tener una verdad subjetivamente en cada uno de nosotros. Y eso no lo podemos desconocer en ningún momento. Otro aporte muy importante a través de la escuela sistémica empieza a hablar básicamente y que busca la forma en este momento de resumir este amplio abordaje del enfoque sistémico a través de diferentes tipos de escuelas. En la primera escuela que nosotros podemos concretar aquí es la escuela estructural. Aquí se encuentra el gran fundador que es Salvatore Minuchin. Este abordaje de todos los miembros del sistema participan en una relación de síntomas y busca entenderse como el síntoma el que actúa en el refuerzo de algunos miembros para la estabilidad familiar. Es decir, siempre habrá en el ambiente familiar algún tipo de problemas, algún tipo de dificultades en toda cultura, en todo país, en todo sistema familiar. Ningún sistema es perfecto, pero esto es lo que hace que el sistema se exija para buscar soluciones, para buscar respuestas y para lograr una estabilización. Entonces, Minuchin hace claramente que el síntoma es elemental para que precisamente surja una mayor estabilidad, mayor fortaleza del sistema y de cada uno de ellos, mayor equilibrio, donde también en este sistema hay jerarquías, es decir, hay una figura de padre, hay una figura de madre, hay una figura de hijo, de abuelo, de abuela, etc. Y también se nota que a través de lo que nos habla este autor muy importante de esta escuela, hay también unas alianzas. Esas alianzas son como esas conexiones entre los miembros de la familia que nos permite fortalecer diferentes ámbitos. También hay coaliciones, hay triangulaciones, etc. Son temas que lógicamente no los vamos a tocar en este momento, pero que les dejo ahí la curiosidad para que ustedes puedan ampliar el tema porque es bastante amplio el tema del enfoque sistémico. Miremos otra escuela muy elemental que es la escuela de Palo Alto. ¿Qué pasa con esta escuela de Palo Alto? Está orientada por el gran creador Gregory Bateson. Habla sobre que la comunicación como tal obedece a ciertos principios. Vamos a hablar de esos tres elementos de una forma muy puntual. El primero es el principio de la totalidad. Implica que un sistema no es una simple suma de elementos, sino que posee características propias, diferentes de los elementos que la componen. Es decir,
Habrá cosas muy elementales que dentro de la construcción familiar todos comparten, pero habrá elementos de construcción de vida que algunos de ellos los ven diferente. Entonces, esto hace que habrá cosas aprendidas eh, dentro del entorno familiar, construidas dentro del entorno familiar, que a la vez están generando un proceso de desarrollo y de crecimiento a nivel conjunto, pero también habrá experiencias que como tal generan una construcción particular en cada uno de los miembros de la familia. Por ejemplo, puede ser con respecto a la visión del matrimonio, con respecto a la visión del noviazgo, con respecto a la visión del embarazo, con respecto a la visión de cómo se debe tener una familia, en qué época, en qué edad. Habrá situaciones que se comparten a nivel como ciclo familiar, como conjunto, pero habrá cosas que marcan la diferencia particular o individual de cada uno de los miembros de la familia. Y eso en cualquier ámbito, a nivel intelectual, laboral, pareja, etc. Miremos el principio de realidad, otro segundo elemento que habla la escuela de Palo Alto y que nos recalca aquí Gregory Bateson. Dice, tiene un número mínimo de reglas las que permiten el equilibrio del sistema. Imagínense si no hay un ambiente en el cual no hay reglas. Estas reglas van a permitir que mayor disciplina, mayor organización dentro del sistema. Miremos que hay reglas culturales a nivel social. Por ejemplo, el semáforo. Si nosotros vemos el semáforo que está en rojo, en el caso del que es conductor y va en su vehículo, le está indicando que simplemente tiene que parar para darle permiso o habilitación a los peatones para que pasen. Si lo ve en amarillo, tiene que estar atento si va a caer en rojo o en verde. Y en verde significa que hay vía libre para los carros, en el caso del conductor. Estas reglas son reglas o normas sociales. Pero dentro del entorno familiar también existen ciertas reglas o normas dentro del entorno familiar. Por ejemplo, podemos ver situaciones como el hecho de saber que el día sábado todos los miembros o componentes de la familia almuerzan a la 1 de la tarde y lo ven como algo muy sagrado, como algo elemental, como algo puntual que se debe cumplir. Bueno, es como para poner un ejemplo muy general. El tercer elemento que nos habla de lo que tiene que ver con la escuela de Palo Alto tiene que ver con la teoría del doble vínculo, la que una persona recibe mensajes diferentes o contradictorios. Es decir, esto significa que ya en el proceso de la comunicación hay muchas personas que infieren en lo que otros piensan o no están de acuerdo y lógicamente esto implica también un proceso de aceptación. Miremos la tercera escuela, la escuela de Milán. En la escuela de Milán, que es creada por Mara Salvini Palazzoni, yo quiero comentar algo sobre la experiencia de la historia de Mara Salvini, una médico de profesión, después especialista como psiquiatra, en el cual hizo estudios a través de entidades educativas en primaria y bachillerato, donde tomó unas muestras muy grandes de más de 1000 estudiantes para identificar por qué a algunos estudiantes académicamente les iba muy bien y estos mostraban unas características muy particulares, es decir, como de esperanza a estudiar, de motivación, de entusiasmo, de vitalidad a estudiar, mientras que aquellos estudiantes que de pronto tenían un ambiente conflictivo o caótico mostraban situaciones de aislamiento, depresión, introvertidos, personas carentes de afecto, precisamente porque dentro del entorno familiar se observa un vínculo que está relacionado en malos términos, donde los roles no se respetan, donde la comunicación siempre se relaciona con el conflicto, con la pelea, con la agresión física y verbal. Entonces ella a través de este estudio de diferentes estudiantes de primaria y bachillerato notó que
Los estudiantes que son muy buenos estudiantes, que rinden académicamente, corresponden a una equivalencia de estudiantes que tienen un ambiente familiar adecuado, de cariño, de respeto, de comunicación, de que ven el error como una experiencia para superar y un proceso de crecimiento que los va a ayudar a ser mejores. Mientras que aquellos niños o jóvenes estudiantes que viven en un ambiente caótico de conflicto, se nota claramente que no rinden académicamente, que hacen las tareas o trabajos por bajo presión o porque simplemente no les nace, lo hacen simplemente por cumplir un requisito y se ve la gran diferencia de cómo académicamente estos segundos no pueden o no tienen la facultad de poder demostrar que académicamente también pueden rendir. Es decir, que el origen del ambiente familiar es determinante para que un estudiante desde su infancia, su adolescencia y su adultez tengan elementos fundamentales de equilibrio emocional, muy motivacional, de actitud positiva, de experiencias marcadas hacia la esperanza, el entusiasmo, el dinamismo, el positivismo ante la vida y ante su responsabilidad de estudiantes, no son las mismas de aquellas familias que están en conflicto, que tienen problemas, que tienen circunstancias muy conflictivas, donde los roles no se respetan, donde el error se ve como un problema, como un castigo, donde hay la represión, donde no se permite que los diferentes miembros de la familia hablen, dialoguen, busquen crecer. Entonces se vuelve un ambiente que lo marca en algún momento el enfoque sistémico, el ambiente caótico o conflictivo. Estos ambientes caóticos o conflictivos son aquellos que no permiten que precisamente los miembros de la familia vivan en un ambiente agradable, sino es un ambiente conflictivo, lleno de problemas, lleno de presiones, lleno de malos tratos, mientras que aquellas familias que viven en un ambiente agradable, en un ambiente de familias conectadas, es muy diferente. Yo quiero hablar un poquito en este momento sobre los tipos de familias. Las familias conflictivas que aclara el enfoque sistémico son aquellas familias que desconocen el respeto, el cariño, sino que se cree que la dominación, la doblegación, el grito, hace parte de generar un respeto cuando esto es una gran mentira. Y estas conocemos muchas familias a nuestro alrededor en diferentes circunstancias. Aquellas familias también conglomeradas son aquellas familias que viven juntos, pero que la relación es muy distante, se respetan, pero que trabajan a través de metas para que precisamente se entusiasme a aquellos hijos a estudiar, en el caso intelectual que estamos tocando y teniendo en cuenta ahorita. Y a través de eso, estos hijos trabajan a través de metas, pero no hay una relación de acercamiento, sino es como una relación de distanciamiento. Pareciera que son familias muy unidas, pero lo que en el fondo se observa de estas familias es que la comunicación es muy distante, los hijos de estas familias prefieren tener más confianza con sus amigos, con sus vecinos, que más que con sus padres. Con sus padres hablan únicamente de responsabilidades, de objetivos a lograr, de metas, pero ellos no son de ese ambiente agradable de venga, nos sentamos a hablar, dialoguemos cómo le fue. Para ellos consideran que simplemente la función de padres es simplemente una labor económica, laboral o de bienestar a nivel de ropa, a nivel de objetos, a nivel de cosas materiales, pero que si se trata de hablar a nivel de situaciones emocionales, para eso el papá lo matriculó en un colegio o en una universidad y allá tienen psicólogo, entonces hable con el psicólogo, hable con la psicóloga que allá lo van a ayudar. Entonces, estas familias conglomeradas se casan con esa mentalidad. Eh, También tenemos las familias doblegadas, son aquellas familias que precisamente permiten que los hijos hagan lo que ellos quieran a tal punto y a tal extremo
que estos padres por lo general son padres muy pudientes económicamente que les pueden dar todo lo material y como tal desean que sus hijos hagan lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y como ellos quieran, en el momento que ellos quieran. Es decir, que estos padres pierden su autoridad como rol de padres, sino que pasan sus hijos a tomar ese rol y a decidir por ellos qué es lo que mejor quieren. A tal punto que si no les dan gusto, son manipulables estos hijos diciéndoles que tú no me quieres, papá o mamá, tú no me quieres porque no me das gusto, porque como así que a otros amiguitos los papás se les dan gusto, le compran esto y tú cómo no lo vas a hacer. Entonces son tipos de situaciones que donde los padres pierden su autoridad, su jerarquía como tal, como ser esos orientadores, acompañantes, personas que corrigen los errores, personas que forman a los hijos para que sean mejores que ellos, sino que permiten que simplemente se obligan ante sus hijos con el objetivo y la justificación de que eso permite una mejor y sana educación, pero lo que sí está generando es que estos hijos a futuro sean hijos que tengan muchas frustraciones porque como los formaron en el sentido de que ellos son los que toman la dirección, la autoridad, la decisión de cómo deben actuar, entonces van a tener problemas de pareja porque siempre estos hijos o estas hijas van a querer buscar personas que se dobleguen a ellos para justificar y soportar en su estructura y en sus comentarios de que ellos sí son parejas adecuadas para ellos. Pero en el fondo, simplemente estos hijos simplemente son egocentristas. Lastimosamente lo son. Y por otro lado están las familias conectadas, que son aquellas familias que ven el error no como un problema, sino como un proceso de crecimiento, donde cualquier situación, problema, se reúnen todos los miembros de la familia, dialogan, conversan, llegan a conclusiones, donde se trazan metas, donde el problema lo ven como un proceso de crecimiento y donde se busca precisamente crecer mutuamente, tanto en lo personal como en lo general, de acuerdo a su estudio, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a sus relaciones de pareja. Son personas que respetan, pero que orientan estos padres a sus hijos en la forma de que busquen alternativas saludables, afectivas, de buena comunicación, de asertividad, para que estos hijos sean hijos de bien, hijos triunfadores en todos los campos de la vida. Bueno amigos, espero que esta información haya sido para todos ustedes de muy buena alternativa. Les deseo lo mejor y nos vemos el próximo domingo con otro tema de otra escuela que vamos a trabajar que se llama el psicoanálisis. Entonces nos vemos dentro de 8 días, les agradezco por su tiempo, recuerden que cualquier duda que ustedes tengan pueden hacerlo a través de mi correo electrónico eduardpsicologo@gmail.com, pueden colocar sus comentarios, recuerden que también estoy en YouTube, también tengo mi página y también buscaremos también abrir espacios en Instagram para que tengamos mayor cobertura de comunicación. Recuerden que cualquier tipo de orientación ustedes la pueden hacer inmediatamente. También les sugiero que le digan a otros que vean estos grandiosos temas que son de formación humana, que simplemente lo que buscan es mejorar la calidad de vida. Bueno, les deseo una feliz tarde, Dios los bendiga y les deseo lo mejor, que estén muy bien. Chao, chao.